Buenas tardes, señores televidentes. Damos inicio a nuestro espacio comentando la actualidad. Vamos a mandar, en primer lugar, saludos a don Jorge Villalón Camboa, que se encuentra un poquitito resentido de salud. Esperamos que se encuentre mejor, porque llegó el invierno, jefe, y usted el invierno descansa. Así que un saludo para don Jorge Villalón. Y hoy día tenemos invitado a don José Guajardo. Y Reyes también, para que nadie se enoje. Las cámaras de televisión para don José Guajardo, para que salude a nuestra distinguida teleaudiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos los teleaudientes, a todos los televidentes de este interesante programa. Agradecer una vez más la invitación de Víctor, de Bernardo, y también me sumo a los deseos de una pronta recuperación del decano de las comunicaciones, don Jorge Villalón. Que aguante, que se afirme, que falta para agosto todavía, así que todavía podemos darle pelea al invierno. Así que fuerza, Jorgito, arriba. Dejamos las cámaras de televisión a nuestro panelista estable, don Víctor Bustamante. Muy buenas noches, buenas tardes, según la hora que nos vean. Agradecer, como siempre, la sintonía. Sé que tenemos un fiel público que le gusta compartir, conversar con nosotros. Y, por supuesto, no puedo dejar de plegarme al saludo del jefe. Supe, jefe, que estaba con una deuda de 39. ¿Usted sabe por qué le digo eso? No. Víctor Bustamante. Bueno, Víctor, hoy día, en estos días de frío, ¿qué se puede hacer? No hay otra solución. Lo único que uno puede hacer acá en Santa Cruz es irse derechito panificador a Santa Cruz. Primero, tiene buen aire acondicionado. Tú entras y cambia el mundo, tenés que sacarte un poco de ropa. Segundo, te atienden espectacular. Café, todos los tipos de café que tú quieras, té, café con leche. El otro día me tomé un café con leche espectacular. A la usanza antigua, sopa y pillas pasadas, completo. Para el frío, lo que usted quiera, panificado a la Santa Cruz. No podía ser de otra manera, ¿no es así, don José? Así es, y yo celebro los completos ahí en la panificadora, soy genial. Y el otro día, con el frío que hacía, vi una persona salir tomando helados de la panificadora en pleno invierno. Así que, la verdad, un tremendo local. Sí, eso le indica a usted que los helados de panificadora de Santa Cruz se toman en invierno y en verano, ¿no es cierto? Todo esto pasa ¿dónde? En panificadora de Santa Cruz, Casanova 169. Peralillo y Chepica también. Peralillo y Chepica también. Bueno, don José Guajardo, usted es político, ¿no es cierto? No, para nada, soy veterinario. Veterinario, ¿no es cierto? Qué bueno. El político de los veterinarios. El político de los perritos, entonces. Oiga, don no logramos hacer que los perritos voten, pues ese día me viene ahí. O quizás más, porque tanto que lo he inyectado, quizás no quieren ni ver. Muerden nomás, muerden. Algunos. ¿Qué le parece lo que está pasando en la política partidaria chilena? No partidaria, sino que al interior de los partidos políticos. Hoy día hay un partido político como es el Partido Socialista que ha enfrentado algunos problemas que el común de los chilenos tal vez no lo entienda, porque tuvieron unas elecciones y ellos están acudiendo, muchos están pidiendo que se anulen las elecciones que ellos mismos tuvieron, ¿no es cierto? Recordemos que alguna vez el Partido Socialista tal vez, no sé cómo llamarle, un partido importante en Chile y hoy día tienen problemas complejos, diría yo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Que es lamentable porque los que vemos el mundo desde el prisma político entendemos que la política es necesaria, es una forma de lograr nuestro gobierno, buena o mala, pero nos ha inventado una mejor y es la que tenemos, y es necesario que existan partidos de distintos colores para poder distintas formas de mirar el mundo. Estos días escuchaba ahí a esta niña Endler, me parece que es, la futbolista, que decía que ella era de centro derecha y se cuestionaba eso. Me parece una tontera de carta mayor, ya que los jóvenes hoy día que se expresen políticamente me parece genial, sean de mi pensamiento o no, pero una tremenda muestra de que sí les interesa y sí están metidos en el tema político y en el tema social. Bienvenido. Lo lamento lo que está pasando en el Partido Socialista porque enrarece el mundo, el ambiente donde ellos viven, pero además en el ambiente en que convivimos todos nosotros. Es una situación que además no solamente del Partido Socialista, sino que varios partidos se han visto involucrados con situaciones complejas, situaciones delictivas muchas veces, muchos políticos pasando por tribunales, yendo a dar respuesta, que por plata, que por cheque, que por cuenta. Ha sido un descrédito muy grande que nos aleja de la ciudadanía, nos aleja de los jóvenes, sobre todo, que esperan ver mejores respuestas. Pero yo también veo que esto es un tema que trasciende los partidos políticos. Hoy día estaba mirando, ¿no es cierto?,
a un ex comandante en jefe del ejército ahí, también cuestionado 3.000 millones de pesos que habría malversado de platas que eran del ejército hacia sus intereses personales. Y lo hemos visto en Carabineros, y lo hemos visto el otro día en la Armada, y lo hemos visto con los desastres que ha tenido la Iglesia Católica y después la Iglesia Evangélica. Entonces vivimos en un mundo que la verdad no es por empatar ni por disminuir la gravedad que tiene la situación que tiene el Partido Socialista, pero la verdad estamos viviendo en un mundo en que están saliendo a la luz muchas situaciones, y yo creo que esto no es nuevo. Yo creo que hace mucho tiempo que hay mucha suciedad. Yo agradecería hoy día las redes sociales, porque yo creo que si no tuviéramos las redes sociales, esto no se sabría. Mucho de esto, yo no creo que la pedofilia que ocurre en la Iglesia Católica es de ahora. Yo creo que hoy día sale a la luz. La corrupción que existe en los partidos políticos no creo que sea de ahora. Sí. Yo creo que ahora sale a la luz. Para no perder el foco de la pregunta, para que Víctor también nos pueda responder, tal vez nos pudiéramos ampliar en más temas con respecto, pero la pregunta puntual era, ¿qué te parece a ti cómo está funcionando el Partido Socialista hoy día? Para volver un poquitito a la misma pregunta. Sí, yo ahí también creo que es algo muy complejo para lo que es el desarrollo de la política, el quehacer político, porque cuesta mucho que personas o nuevas caras, no digo gente nueva en sí solamente, sino que nuevas caras de mediana edad, mayores o por sobre todo jóvenes, se interesen por participar o por tener una posición política. Que digan, bueno, sí, mi visión de mundo va de acuerdo a estas líneas políticas y me encantaría meterme a participar de un partido para poder ayudar a que las decisiones del país se tomen desde este prisma o desde esta línea. Entonces, cuando aparecen cosas de este tipo, yo creo que enloda el hacer completo de la política, y si la gente ya no quiere nada y desprecia muchas de las cosas, actividades políticas, con esto se complica aún más. O sea, dicen, bueno, si hemos llegado al punto, como se dice que en San Ramón, por lo que uno ve en televisión, porque los antecedentes no los tenemos, pero lo que se muestra en televisión, que existe un vínculo del Partido Socialista con el narco, ya la cosa se complica. Ya, claro que esto todo se dice, hay que ver si es verdad o no, si se aprueba o no, pero yo creo que ahí se complica cuando vemos que la política decayó en Chile cuando se asoció con los poderes económicos, o sea, cuando el dinero quedó por sobre la política y sucumbió la política al dinero, ya hubo un desencanto total y le pasó la cuenta a la nueva mayoría. Ya, que es lo que no se perdonó, que hubieran hecho tratos con Sokimich. Claro, pero acá hay una línea que relaciona nuevamente la política con el dinero, y en un partido que como partido tiene mucho dinero. No puedo decir mucho. Entonces, el más rico de Chile. Entonces no se entiende cuál es la necesidad de contar con personajes que no cumplan ciertos principios. Yo me imagino que debe tener un listado de principios el Partido Socialista por la tradición que tiene, y las personas que ingresan al partido tienen que someterse a eso. Ahora, lo otro que veo acá es que en términos no de corrupción de dinero, sino que de corrupción partidista, ¿cómo uno entiende que existan dentro del municipio de San Ramón 200 militantes del PS que definen que quedan sobre un 20% del padrón electoral? Por lo tanto, te van definiendo la elección. ¿Ya? Entonces, yo creo que este es un tema que no hay que taparlo, que hay que hablarlo, y que hay que decir que tampoco son todos los socialistas los que están metidos ahí. Es un grupo que está ahí en San Ramón, y yo creo, por lo que escuchaba en televisión, hay muchos personajes del Partido Socialista que toman decisiones que quieren que este cuento se aclare, porque es lo más sano para Chile, porque en la política requerimos los distintos partidos, no solo una mirada. Quiero llevarlo a lo siguiente. Hoy día ustedes han planteado un tema que tiene que ver cómo está funcionando la sociedad chilena hoy día, ¿no es cierto? Tú hablaste del ejército, de la iglesia y de un sinfín de otras organizaciones que tienen que ver con la vida diaria de los chilenos, ¿no es cierto? Bueno, Chile en democracia elige a sus dirigentes, ¿verdad? ¿No es cierto? Que también están cuestionados. Entonces, la pregunta es la siguiente.
Estamos a puertas de elecciones, ¿no es cierto? Teniendo un mundo que nos rodea tan cuestionado, ¿cómo vamos a elegir o a quién vamos a elegir para que nos dirija? Porque debemos elegir alcaldes, concejales, diputados, presidentes, ¿no es cierto? Gobernadores regionales. Gobernadores regionales, hay una serie de actores que deben empezar a trabajar para presentarse a la comunidad, y algunos de ellos serán elegidos. Entonces hoy día todos andamos con la lupa, mirándola, haciendo la prueba de la blancura. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se van a presentar las próximas elecciones? Mira, yo quiero hacerte un comentario para terminar en lo que estaba, ¿Ya? porque comparto con Pepe, no es un asunto solo de un conglomerado, de un sector de la Sí, política. pero yo Ya, no entiendo. voy al grano, mira. Porque uno lo mira y veía el año pasado, antes de las elecciones presidenciales, que la UDI en Renovación Nacional, ya todos, ¿no? Que el poteo político, de cómo es posible que sale este gobierno y mete gente y hay reparto, eso no debe ser. Y ahora lo vimos cuando se hizo un cambio de gabinete, que se pusieron furiosos porque no estaban participando del gobierno, si el poteo es para uno y no es para otro. Entonces, ese es un tema, sí. no, es que para que vamos a lo que tú preguntas, Sí. es un tema que no solo, mira, que lo no que solo pasa le es- llega sí. a un sector político, sino que todo. Entonces, cuando te conviene, Es que para entender, es útil. Cuando no te conviene, es que no es tenemos que útil. entender la lógica o sea, esa forma de actuar de dos puntos De de los vista. políticos en general. Uno está ligado. Yo no voy a atacar al Partido Socialista, o sea, que No, quiero de la es- noticia. es la- Uno es- está es- viendo cómo funciona un partido político, cómo funciona esa estructura. En este caso estuvo muy cuestionado la alcaldía de San Ramón, porque en su plantilla de pago, habían narco, había gente procesada, así dice la noticia. Pero yo quiero llevar lo otro, que es lo que de alguna manera nos atañe a todos los políticos, digo. ¿Cómo creen ustedes que van a ser las próximas elecciones, la más inmediata que tenemos la elección municipal? ¿Cómo vamos a escoger o a qué personas vamos a escoger para presentarlos como candidatos? Siendo esto tan cuestionado. A mí me parecería genial que se hiciera como tú dices, que es con la lupa en la mano. Que realmente estuviéramos viendo que las personas que queden en los cargos, sobre todo, ahora se nos viene el próximo año elecciones de alcaldes, de concejales y seguramente de gobernador, a pesar que he escuchado rumores por ahí que quieren aplazarlo, correrlo. Ojalá que no, porque las regiones necesitamos también nuestra autonomía, necesitamos descentralización, y para eso necesitamos que la primera autoridad regional sea de la región, conozca la región y que no tenga que estar respondiendo un presidente de la República, sino que sea un propio presidente como federado de esta región. Entonces, qué bien que sea con lupa para poder definir a los que, como decíamos, que están ligados con el narcotráfico, que están ligados con los poderes fácticos, con el poder del dinero. Pero me preocupa que no es así. Generalmente nos los miramos con lupa y muchas veces llegan al poder personas bastante complejas. Aquí en nuestra provincia tenemos varias autoridades que, habiéndose autoridades, fueron desvinculadas de los cargos, fueron sacados de sus cargos por problemas de probidad, y luego la ciudadanía los vuelve a premiar con el cargo. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, pero démosle un espacio a Víctor para que nos responda. ¿Cómo vamos a elegir a los potenciales candidatos? Según tu mirada. Según mi mirada, yo creo que la responsabilidad principal ahora es de los partidos políticos. Es decir, que los partidos políticos pongan ciertas condiciones a los candidatos que van a presentar, tanto para alcaldes, que sean personas que tengan una cierta preparación, que sean capaces de llevar a cargo una comuna, sobre todo comunas del nivel de Santa Cruz hacia arriba, donde estáis hablando de administrar recursos para 40.000 personas, y todo tipo de recursos materiales, recursos de servicio, todo tipo de recursos, y tiene que ser una persona que tenga cierta preparación, y el primer filtro lo va a poner aquí, o lo deberían poner los partidos políticos. Y lo mismo para concejales. En los concejales también tenemos que ver que tengan una cierta preparación, porque el concejal es el que se encarga de fiscalizar la labor del alcalde. Entonces tiene que ser alguien que al menos lea de corrido, que al menos cuando le pasen un informe sea capaz de entender qué le dice el informe. Entonces no podemos los partidos políticos volver a presentar candidatos que no cumplan un requisito que lo debe poner cada partido. Ya, de repente hay gente muy popular, pero lamentablemente no tiene dedos para piano y no da el ancho después en Y la elección. aquí viene la otra pregunta que decía, lo que planteaba Pepe. Bueno, entonces, ¿por qué elegimos lo que no debería elegirse?
Para mí tiene que ver mucho con el clientelismo. Desafortunadamente hoy día vivimos en un sistema clientelar. Pero siempre se ha pagado, o sea, no se ha pagado. No se ha pagado. ¿Qué está hablando? Siempre Se ha comprado. el asistencialismo. Usted es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, así que tenga mucho cuidado. Siempre el asistencialismo ha estado presente, siempre. Desde las candidaturas hasta las direcciones hasta las direcciones administrativas, ¿no es cierto? Cuando se hacen elecciones, antes no estaban normados por ley, en las sedes políticas había filita de personas pidiendo cosas, ¿qué asistencialismo? Entonces, lo que tú planteas es que a la gente se les compra su voto con asistencialismo. Bueno, tienes que pensar históricamente, y estamos hablando de acá, de esta zona de Colchagua, ¿no es cierto? Colchagua, ¿no? El riñón de la oligarquía chilena. Tienes que pensar que aquí a la gente se le pagaba con una empanada, se le pagaba con un zapato, ¿no es cierto? Después se le entregaba el otro zapato después de la votación. Entonces hay parte de la historia comprometida ahí, ¿no es cierto? Acá el patrón del fondo era el que traía los votos y lo hacía firmar a las personas. Después eso es historia. Es historia, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 40, 50, no sé cuándo ya el voto ya se transformó en un voto unitario, ¿no es cierto? Siempre hubo una suerte de autoritarismo sobre el voto. Luego vienen ya estos cambios sociales y las personas empiezan a hacer valer su voto, pero hoy día, volviendo a la pregunta que tú hacías, ¿qué pasa con San Ramón? ¿Qué pasa con el resto de los municipios? Mi preocupación es que muchas veces los alcaldes en ejercicio, los candidatos, ejercen un poder sobre la ciudadanía que no está basado en ideas, no está basado en un programa, no está basado en una propuesta a las personas, sino que está basado en cuánto yo te puedo ofrecer a ti. Mira, en concreto, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿qué hacen los alcaldes? Contratan en sus campañas a los dirigentes sociales, a los presidentes de la junta de vecinos, los actores más sociales, y a ellos se les entrega un sueldo para que durante 4, 5, 6 meses vayan a las comunidades y logren que esas personas voten para el alcalde en funcionamiento. Entonces, eso para mí es totalmente nefasto porque genera una cadena de encadenamiento. O sea, esta persona, ¿no es cierto?, que es una persona que no tiene muchos recursos, que necesita, recibe una plata del candidato en ejercicio o no en ejercicio, y va donde sus vecinos y le dicen, ustedes quieren que yo los siga ayudando, ustedes quieren que siga yo trayendo cosas para acá, tienen que darle voto a esta otra persona. Entonces, para mí eso es delicado. Y es muy delicado, y aquí te voy a llevar un tema tremendamente local, lo que ha pasado en Santa Cruz. Acá, ¿no es cierto?, la ley dice que para una campaña comunal máximo se pueden gastar 26 millones de pesos y fue denunciado al CERVEL que este municipio, ¿no es cierto?, el alcalde William Arévalo, se gastaron más de 130 millones de pesos en una campaña, entre actos, y eso está documentado, no es un invento mío, ¿no es cierto?, eso existe y está en la ley, y se fue sancionado con una multa de 1 millón de pesos, que me parece irrisoria, ridícula. Entonces, yo creo que cuando se vincula el dinero, grandes fortunas, para hacerse cargo de un municipio, estamos enfrentados a unas situaciones que son nefastas, porque ya no es principio, ya no es programa, ya no es desarrollo, sino que es cuánta plata yo puedo colocar acá en distintas acciones para poder dirigir. Preguntémosle a Víctor Bustamante su opinión. Mira, de acuerdo a lo que tú preguntas, Bernardo, yo creo que el tema acá pasa, porque tú preguntas por qué la gente elige este tipo de historiales. Exactamente. Ahí estamos, ¿cierto? Pasa por dos cosas. Primero, la apatía de la población hacia la política, por eso va a votar un porcentaje menor al 50%, ¿ya? Y yo creo que en la elección que viene puede ser aún menor, ojalá que no lo sea, porque así le dejamos los cargos a las personas que están, ¿ya? Los incumbentes, los que están en los cargos son los que se quedan. Y segundo es la ignorancia. Yo creo que hay un gran nivel de ignorancia y se promueve ese nivel de ignorancia. Y aún más en lo que estamos ahora, que las reformas curriculares en educación, donde te van a sacar la historia de Chile de tercero y cuarto medio como ramo obligatorio, te lo voy a poder elegir tomar como un electivo. Entonces no van a estar las instancias de conversa, de argumentación sobre temas sociales, culturales, políticos, históricos, a un nivel de razonamiento en que el alumno pueda hacer una argumentación válida. Pues si tú la vas hasta niños de 16 años, el nivel de argumentación es muy básico aún. Entonces yo creo que la ignorancia se promueve aquí en Chile. Tú miras, por ejemplo, en la mañana los matinales, ¿ya? Es una tropa
de meterle pura mugre a la gente en la cabeza, y yo no entiendo cómo los ven, pero tienen sintonía, por eso están y se mantienen. Entonces se promueve la ignorancia hace que la persona no se preocupe de lo que se le pide a una primera autoridad, que es que proyecte su comuna y la haga crecer, que establezca un tipo de crecimiento en la comuna. Entonces para eso tampoco existen las instancias de participación, porque la gente de repente se le invita y tampoco quiere participar, o sea, quiere recibir de repente algunos beneficios, pero sin participar activamente. Entonces se invita a participar y la gente no está en instancia de participar. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? El que va a la elección dice, bueno, quiero hacer un programa, contratar gente para hacer el programa, trabajar con las necesidades de la comuna. ¿Y para qué lo hago? Si me sale mucho más fácil contratar al charrito que anda a caballo, contratar a un banquetero para que haga algunos cuentos de comida, tercera edad, llegamos a los clubes con una tortita, con un vinito añejo o un navegadito en este tiempo, un juego de naipes, regalitos para la rifa, y con eso tenemos a la gente contenta, porque la gente no está viendo más allá. Bueno, entonces... Y la gente que ve más allá, como ve más allá, no vota. No vota porque dice, bueno, ¿para qué voy a dar el voto? ¿Para qué voy a validar a este...? Entonces está clara la forma o cómo debe ser la próxima campaña política, ¿no es cierto? Con circo, con pan y circo, Sí. ¿o no? Es lo que ustedes han dicho. Yo creo, Bernardo, Porque aquí que hay algunos mira, que lo van a hacer así. los programas, de acuerdo a lo que ustedes dicen, no tienen ningún valor. O sea, los programas de desarrollo de una comuna. Cuando un candidato se presentan un tríptico con un programa, ¿no es cierto? Pero el tríptico es así nomás. Pero la carpa del circo es muy grande y el baile es grande, todo es más grande. Entonces, los programas a la gente a lo mejor no le interesan. Le interesa pasarlo bien, le interesa el cómo me va a ir a mí. A lo mejor no hay un interés particular. Un interés común en que sea la comuna la que se desarrolle. O sea, la gente está mirando su particularidad, que a mí me vaya bien, que a mí me toque algo, pero entonces no le importa que a su ciudad le vaya bien, a todos. ¿Es el mundo que estamos viviendo? Porque mira, por lo que plantean ustedes, yo voy a ir a concluir que es así. Yo te digo lo siguiente. Ponemos la realidad de Santa Cruz porque él la conocía. Y si tenemos que hablar de algo, entonces ponemos la realidad de Santa Cruz. Y yo te digo, tú eres una persona informada, eres también de una línea política. ¿Conoces el programa electoral alcalde? No. No lo presentó. Y salió. Por eso entonces, ¿qué importancia tiene el programa? Para la gente que no le interesa, para la gente que digo yo que está en un cuento de apatía, que no va a votar porque no quiere validar, ya que es la que piensa un poco más para la gente que está en ignorancia, que piensa que todo es igual, o sea que porque me regalan algo antes de la elección va a andar mejor la comuna y después se olvidan de ella, ven veredas malas, bueno, todo lo que hemos conversado muchas veces, pero al final llega la otra elección y nuevamente aparecen los espectáculos, shows para los niños, manicuris para la señora, y se olvidan de los problemas de los 4 años anteriores y votan por el momento. Y yo creo que hay un grupo que lo va a hacer así. Pero vemos acá en Santa Cruz un grupo que no queremos eso. Y yo creo que va a depender de quién vaya como candidato de oposición a la actual administración. Y yo creo que esa oposición va a actuar de acuerdo a las normas y a la ley. Y si la gente lo quiere elegir un gobierno municipal que esté de acuerdo a las normas y la ley, que es lo que más critica, porque la gente después critica, ¿no? Sí, no actúa de acuerdo a las normas, votará por el que gaste, porque si la vez pasada fueron 140 millones, para esta elección serán 200, pero se nota, o sea, aquí la gente no es tonta, en Santa Cruzana la gente es muy inteligente, por lo tanto la gente sabe cuándo está votando plata de más. Si eso es lo que quiere, no se puede hacer otra cosa, o sea, hay que aceptarlo, ¿no? Sí, o sea, si tú me preguntas en este minuto cuál es la campaña ideal, claro, la campaña, si alguien quiere salir y quiere efectivamente ser alcalde, el mejor negocio es comprar la alcaldía, po. O sea, yo tengo tanta plata y tengo 140 millones de pesos y compro todo esto y en el fondo no estás ganando, no estás compitiendo, no estás demostrando tu idea, sino que tú estás comprando algo. ¿Te fijas? Y eso es lo que yo siento, lamentablemente, que está ocurriendo aquí y en otros lugares. Poner un ejemplo solamente acá.
Pero como bien dice Víctor, no todos estamos en ese baile, pues, no todos queremos eso, habemos un grupo, y te incluyo, que queremos otra cosa para nuestra gente, y queremos que nuestra gente abra su mente y revise. A mí me alejo un poco de acá de la comuna, me preocupa mucho, por ejemplo, que un exalcalde de Pichilemu, ¿no es cierto?, haya salido por temas de probidad y ha terminado preso y actualmente es core. Entonces, era de la Democracia Cristiana, ahora es de la UDI. O sea, me tomaron preso, pagué mi condena, me echaron de mi partido, y ahora hay otro partido que me recoge, me atiende, y ahora soy otra autoridad. Y yo digo, bueno, ¿y esa gente está durmiendo? ¿Dónde están esos electores que no ponen cabeza? O sea, el alcalde de Nancagua también tuvo problemas de probidad, hoy día nuevamente alcalde con otro partido, antes era el PPD, ahora del PS. El alcalde Soto de Rancagua en este minuto está siendo cuestionado seriamente por situaciones económicas del teatro municipal, y además por temas de pedofilia bastante graves. Y no me extrañaría que con la cantidad de votos que tuvo la vez pasada vuelva a salir. Y así suma y sigue. Entonces, la preocupación, disculpa, tiene que ver con que con plata se compran huevos, pero nosotros no estamos disponibles para entrar en ese juego, primero porque no tenemos la plata, y segundo porque creemos que si llegamos a esa lógica, terminamos lo que tú planteaste al principio, llegamos a lo de San Ramón. Correcto. Clientelismo que corrompe a la sociedad. Entonces estamos claros que aquí tenemos un problema cultural, ¿no? Esto se ha hecho siempre, desde tiempos, como dijiste tú, ancestrales, y creo que no va a cambiar, ¿no? Hasta aquí hemos visto que no cambian, o sea, el que es más inteligente para hacer una campaña, el que tiene más recursos para hacer la campaña, el que en 4 meses o 3 meses demuestra que en su mandato no es que lo demuestre, sino que promueve alegría, no sé, promueve circo, promueve otras cosas. Es que yo discrepo ahí, porque si tú dices el que es más inteligente... No, en hacer la campaña, no en desarrollar su administración, claro, en hacer porque la campaña. Estamos elevando una categoría de inteligencia a una persona que es sinvergüenza, a una persona que es un pillo, claro. Yo creo que es cuando se desarrolla una campaña y se gana en 4 meses con distintas estrategias, hay que ser inteligente. Hábil, yo diría, más que inteligente. Yo creo que puede ser inteligente, pero comparto que puede ser un sinvergüenza. O sea, a ver, son 2 cosas aparte, ¿no? Son 2 cosas aparte. La inteligencia y el sinvergüenza. Pero la misma persona. Yo creo que son atributos distintos. Pero sería un tramposo inteligente, no me cuadra. Yo creo que no es ser inteligente, sino que es tener dinero. Si tampoco digamos que la campaña anterior fue tan espectacular. Lo único que se hizo fue... Yo no estoy hablando de nadie en particular. Yo estoy hablando de cómo se hace la campaña. Estamos poniendo un aterrizaje, digamos, en una realidad conocida. Que mira, pero no se puede decir que fue una campaña con grandes novedades. Donald Trump, si lo único que se hizo fue tirar plata a la casa. ¿Cómo salió Donald Trump? Haciendo una campaña distinta a las otras, trabajando con redes sociales, trabajando con muchas estrategias distintas. Y con mucho dinero. No sé si tanto, bueno, dinero siempre lo ha tenido, pero como te digo, las campañas no todo el tiempo tienen que ser, o sea, para ganar una campaña, o sea, para ganar en una campaña hay que diseñarla, tiene que tener estrategia, o sea, uno no puede hacer una campaña, no sé, por ejemplo, hoy día, si ustedes fueran, no sé, candidatos a algo y estuvieran en campaña, yo les aseguro que ustedes ya estarían en las redes sociales, ya no se hace el casa a casa, el puerta a puerta, se hace muy poco, o sea, hoy día las campañas son masivas. Porque el tiempo es corto y hay que ocuparlo, o sea, hay que ocupar todo el tiempo de que se dispone. Entonces, las campañas de ayer a las campañas de hoy son totalmente distintas, ¿no es cierto? Hoy día se trabaja con mucha gente, se trabaja con programas computacionales, se trabajan con software, se trabajan con cosas que antes no se trabajaban, ¿no es cierto? Y hay que tener lineamiento, hay que hacer una campaña de manera inteligente para poder ganar. Yo no digo que el que está gobernando aquí o más allá sea el más inteligente, pero sí hizo una campaña de manera tal que pudo ser elegido. Sí, pero fíjate, o sea, aquí hay situaciones, yo te ponía algunos casos puntuales acá, ¿no es cierto? Pero tú partiste hablando de San Ramón, del Partido Socialista, y recordemos que en Colombia también Pablo Escobar Gaviria fue senador, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre inteligente, era un hombre bastante tosco, era un hombre bastante poco educado,
Sin embargo, él tenía el poder de la droga y tenía el poder del dinero. Y él logró armar sus redes. Y disculpa que los dos tenemos pensamientos políticos distintos, y te voy a un lugar que es sensible, yo me imagino, para ti. Pero tenemos un presidente de la República que tuvo antecedentes, ¿no es cierto?, de una situación bastante crítica con un banco, el Banco de Talca, ¿no es cierto? Y luego esa persona se postula y es presidente de la República. Entonces, y por segunda vez. Y por segunda vez. Entonces, claramente uno se entra a preguntar, ¿esta gente es realmente inteligente o es hábil y tiene la plata para hacerlo? Yo no creo, discúlpame, pero no creo que el alcalde de Santa Cruz sea una persona tan inteligente. Yo no he dicho... Pero sí creo... No, yo lo estoy dando, y me gusta dar nombre. Yo creo que ahí, más que una inteligencia, más que una capacidad, ¿no es cierto? Que de hecho yo no veo el desarrollo de Santa Cruz como me hubiera gustado verlo. No creo que haya sido ese programa el que lo llevó a ser alcalde. Lo que veo son 130 millones de pesos. Distorsionar las palabras. Yo he dicho que los candidatos, yo no he dado nombre de ninguna persona. Los candidatos han sido candidatos, estoy hablando en plural, candidatos han sido inteligentes para ganar la elección, porque han diseñado una buena estrategia. Pero yo creo que en este caso, Bernardo, no es el asunto, no es la inteligencia, sino que es tener dinero. Si aquí cualquier persona que tenga 200 millones para una campaña, sí, gana. Aunque no sea muy inteligente. Lo que tienes que hacer es empezar a hacer actividades y la gente te va a llegar, los grupos están todos preparándose para elecciones, te van a ofrecer, entonces tú tenés, pagas. Pero aquí el tema, en el fondo, no es la inteligencia ni tener las lucas, es la honestidad. Y es lo que la gente rechaza. Yo, cuando converso, la gente critica, bueno, este tipo es sinvergüenza, este tipo es ladrón, pero usted vota por el sinvergüenza o por el ladrón. Porque un tipo que sabe que puede gastar un máximo, estamos hablando de alcaldes, 26 millones y medio, y gasta 6 veces ese valor, es un tipo que no tiene valores, es un tipo que no tiene principios, es un tipo que no respeta la ley. Pero si usted lo quiere elegir, ¿qué le vamos a hacer? Usted lo elige, si el tema es ese. ¿Estamos bien? ¿No toca pausa? Exactamente. Nos están hablando aquí... Cortito. No está hablando el Pausa, comerciales. Víctor, hoy día, en estos días de frío, ¿qué se puede hacer? No hay otra solución. Lo único que uno puede hacer acá en Santa Cruz es irse derechito panificador a Santa Cruz. Primero, tiene buen aire acondicionado. Tú entras y cambia el mundo, tienes que sacarte un poco de ropa. Segundo, te atienden espectacular. Café, todos los tipos de café que tú quieras, té, café con leche. El otro día me tomé un café con leche espectacular. A la usanza antigua. Sopa y pillas pasadas, completo. Para el frío, lo que usted quiera, panificador a Santa Cruz. No voy a hacer de otra manera, ¿no es así, don? Así es, y yo celebro los completos ahí en la panificadora, soy genial, y el otro día con el frío que hacía vi una persona salir tomando helados de la panificadora en pleno invierno, así que la verdad un tremendo local. Sí, eso le indica a usted que los helados de panificadora de Santa Cruz se toman en invierno y en verano, ¿no es cierto? Todo esto pasa ¿dónde? En panificadora Santa Cruz, Casanova 169. Peralillo y Chevica también. Peralillo y Chevica también. De vuelta a comerciales, seguimos con nuestros invitados y estas interesantes conversaciones. Cambiemos un poquito el tema. Quiero llevarlos a algo que tal vez es preocupante y que es el funcionamiento del Instituto Nacional, ¿no es cierto? Un instituto que en algún momento aportó al país, ¿cuánto? 16, 17 presidentes de la República. Un instituto con mucho prestigio, que era un honor alguna vez estar en ese instituto. Y hoy día están sucediendo, no sé, acciones que son complicadas, ¿no? Vemos cuando los colegios son tomados. Bueno, tomarse un colegio no tiene tanta complejidad como el agredir a profesores, tratarlos muy mal. Trataron de quemar a una profesora. Desde sus techos hoy día se lanzan bombas molotov a la calle. Y a mí me preocupa, no sé, por eso esa es la pregunta que quiero hacer. A mí particularmente me preocupa que muchas personas salgan a defender el actuar de estos encapuchados. Entonces, ¿es lícito que en el Instituto Nacional se estén dando estas formas, digo yo, de violencia, atacar a los profesores, de que este establecimiento se ingresen bombas molotov que luego son lanzadas a la calle? ¿Es lícito o no es lícito?
O como ustedes quieran mirarlo, sin ponerlo blanco y negro. ¿Cuál es su opinión en definitiva? Mira, yo no soy experto en la materia, Víctor, mucho más preparado en el tema. Sin embargo, no es un tema de educación, es un tema de social. convivencia. Sí, no, voy a contestar sin duda, solamente hago la salvedad para que no se estimen mis palabras como docta en el tema. Sí. Pero sí, obviamente, cuando uno ve delincuencia, cuando uno ve delitos, cuando uno ve atentados de ese tipo, sobre todo a rostro cubierto, ¿no es cierto?, con una máscara, con un pasamontaña, con alguna cosa, para mi punto de vista es repudiable, se rechaza, ¿no es cierto? Sin embargo, veía ayer o anteayer cuando Carabinero entra a los recintos, a este recinto educacional, uno de los más importantes de nuestro país, y son los mismos profesores y apoderados quienes echan a Carabinero. Echan a Carabinero un grupo, y lo echaron, y lo guapearon, y los persiguieron por ver, y dijeron, fuera de aquí, fuera. Ustedes no pertenecen aquí, fuera. Tomen delincuentes afuera, tomen a los chiquillos, sáquenlos donde correspondan. Pero aquí al colegio no entran. Vimos como una de las carabineros se extralimita y golpea a una joven que estaba tomando fotografía y filmada, y después vemos a la ministra de Educación salir aplaudiendo el acto de la carabinero que agredió. O sea, un carabinero tiene que estar preparado para una eventualidad de este tipo. No, te vuelvo a insistir, no participo, no estoy de acuerdo con atentados, no estoy de acuerdo con que rayen y destruyan todo lo que vimos destruido ahí, sobre todo en un colegio tan patrimonial que tiene tanta historia. Tengo grandes amigos que se han educado ahí y han salido de ahí, pero yo creo que es un tema bastante complejo. Es un tema en que los jóvenes hoy día ya no es un chico que te dice yo vengo a pelear porque vengo a pelear y vengo a tirar. Lo he escuchado hablar, lo he escuchado cuando se entrevistan al presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional. Son chiquillos tremendamente preparados y te dicen nosotros estamos acá luchando por lo que corresponde y por lo que es justo. Mira, ¿sabes qué? Te quiero saltar, pero solamente de una esquina hay chiquitito. Hoy día veía en la televisión a color, no sé, mi amigo, unas personas que se tomaron el Servio. ¿Y por qué? Porque no le entregaban sus departamentos y porque no tienen para cuándo entregárselo. ¿Y qué es lo que hicieron? Sacaron los cajones con documentación y los tiraron de un 7º piso para afuera. Eso es lícito. No es lícito. No es lícito. No es correcto. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces esas personas tienen que haber ido a pedir que le entregaran sus casas? ¿Cuántas veces fueron para decir que estaba bueno ya? Que era su plata la que estaba ahí, la de todos los chilenos. Que por qué para algunas cosas se demoran una semana y para ellos para entregarle una casa ya no era el plazo que habían convenido ni siquiera en 2 o 3 meses más, sino que estaban alargándose 6 meses y 1 año. Entonces cuando la gente explota, recién venimos a ir nosotros o la autoridad que está ahí diciendo, oye, pero ¿cómo tan salvaje? ¿Cómo pueden tirar estas cosas para afuera? Pero no se cuenta todas las veces que esas personas se frustraron. ¿Qué pasó con ese caballero que se cortó la pena? Pepe, que estamos saltando muchas partes, entonces para que Víctor nos dé su opinión, me parece... se nos confunden las cosas. Yo te pido que, mira, toquemos todos los temas que tú quieras, vamos, pero vámonos por parte para que esto no se enrede tanto. Víctor, con respecto al Instituto Nacional. Hay que hacerle caso, el dueño de la pelota. Perfecto. Con respecto al Instituto Nacional. Sí, es un tema súper complejo. Voy a partir primero con la acción de Carabineros. Yo creo que el hecho de mostrar en televisión periódicamente, porque hay un cuento comunicacional también, de mostrar en televisión permanentemente ingreso a Carabineros al Instituto Nacional y que los chicos vean agredido su espacio interior, el espacio educativo, ¿cierto? A mi modo de ver, no es bueno. ¿Ya? Te voy a decir por qué no es bueno. Yo me fui de Santa Cruz a estudiar a Concepción en 1978, ¿ya? 73, 74, 75, 76, 77, 78, 5 años posterior al golpe militar. Y en ese tiempo, acá en Santa Cruz no pasaba absolutamente nada, o sea, todos dóciles, ya con el cuento de lo que conocemos, ni una protesta. Y llego a la Universidad de Concepción. Y en la Universidad de Concepción me encuentro el primer día de clase con una bandera del MIR en el faro, en el foro que hay allá, y en el campanil.
y cadena alrededor del este, entonces me encuentro en un mundo absolutamente distinto, absolutamente distinto. Y luego de eso, grupos de chicos que empezaban a hablar de qué pasaba, del gobierno militar, de la democracia, cosas que yo acá no había escuchado nunca. Y a lo mejor la gente que no salió nunca la escuchó, o sea, del valor de la democracia, el sentido de la democracia, de luchar por la democracia. Y se establece, saliendo de clase, una marcha por la Diagonal Paraguay hacia el centro. Marcha, y cabro nuevo, me meto a la marcha y salen los carabineros, las fuerzas, en ese tiempo no sé si llamarían fuerzas especiales, pero sale carabinero y todo el grupo arranca, cruza Víctor Lama. La Universidad de Concepción nunca ha sido cerrada, ¿cierto? Cruza Víctor Lama, entra al arco de medicina y ningún carabinero te siguió al otro lado de la calle, ¿ya? Y no hay problema, no hubo daño en la universidad, en ese tiempo no había daño en la universidad, pero no hubo un ingreso forzado de carabineros hacia el interior de la universidad. Ni siquiera en dictadura. Yo estuve 4 años en la Universidad de Concepción, los 4 años hubo protesta y jamás vi entrar a las fuerzas especiales, a los carabineros, a la universidad. Y eso habla bien porque también hubo un respeto a carabineros por lo mismo. O sea, tú sabías que si pasabas la calle, la mitad de la calle, estabas salvado. Si no, ahí tenías que arreglártela en la cuca, como se decía en ese tiempo. Pero entonces cuando ingresa Carabinero y cuando ingresa con todo este show mediático al Instituto Nacional, yo creo que estamos estigmatizando al alumno del Instituto Nacional como un delincuente. Y no son todos los chicos. Es un colegio de tener, no sé, pues 3.000, 4.600. Ya, cerca de 5.000 alumnos. Y yo creo que los que protestan serán a lo más 100. ¿Ya? Pero los que protestan en forma violenta. No, estamos hablando de este sector, claro. Entonces no podéis estigmatizar que el Instituto Nacional en sí está corrompido, que está sucio. No. Y el profesor sabe cómo hacer las cosas dentro de su recinto. O sea, déjennos, permítanos hacer nuestra función docente. Acá en el liceo, cuando me acuerdo llegué a trabajar acá, habían casos complejos, pero los manejábamos dentro del colegio. Y jamás llamábamos a carabineros. Entonces, Víctor, yo voy a eso. O sea, hay un tema aquí, Bernardo, que es de estigmatizar, de tratar de decir el Instituto Nacional es un foco de delincuencia, lo que es mentira. Ya no es un foco de delincuencia. ¿Ya? Ciertamente hay acciones que yo no comparto, o sea, la violencia, tirar bombas, no es rociar con benzina a un docente para prenderle fuego. Sí, pero no, si no lo es, nadie te va a decir que lo es. ¿Es un acto racional? Nadie te va a decir que lo es, pero el tema es. Pero ocurre, pasa. Pero es lícito que un alumno, que una persona entre a un colegio en Estados Unidos y mata a 30 personas. No estamos en Estados Unidos. Da lo mismo. Pero acá tú puedes comprar benzina donde quieras. Pero no quieres quemar a alguien. Bueno, allá también puedes comprar armas y matar a tus compañeros. Entonces, no es lícito. Estamos en Chile, pero estamos en la sociedad. No es lícito, pero lo hacen. Entonces, ¿cuántos lo hacen? Uno. ¿De cuántos? Entonces, ¿cuántos chicos han rociado a sus profesores? De acuerdo a tu mirada, cualquiera, aunque sea uno, puede llegar a un colegio y quemar a un profesor. Es que ahí lo estáis desvirtuando. Estoy diciendo que no estoy de acuerdo y que no lo es. Lo que estoy diciendo que no es generalidad. No es que, digamos, es que tú me estás tratando de hacer sentir que todos los alumnos del Instituto Nacional van y pueden quemar a un profesor. Y eso no es así. Porque si así fuera, los profesores no defenderían a los alumnos. Y como Pepe lo decía, se ha mostrado muchas veces que son los profesores los que salen a defender a los alumnos. No es lícito, no es permitido, está absolutamente mal. Pero es un alumno el que lo hizo y tiene que tener el castigo que debe tener. Pero no todos lo hacen, ni todos piensan hacerlo. Ahora, el tema, Bernardo, es aquí el por qué. ¿Por qué los alumnos actúan de esa forma? ¿Qué pasa con la sociedad chilena que los jóvenes o la desidia absoluta o el rechazo con violencia? Preguntémosle a Pepe. Víctor te preguntó, ¿qué pasa con la sociedad chilena? ¿Por qué la violencia se ha instalado en la sociedad chilena? Yo creo que ha habido mucha frustración. Hay mucha gente que ve como algunos tienen mucho, algunos, y estamos hablando, ¿no es cierto?, de todo nivel, de todo el espectro, ¿no es cierto?, y otros que tienen que lamentablemente subsistir con lo mínimo, y además que hemos estado en un país permisivo, en un país en que muchas veces tú ves una persona delinque
como tú dices, por ejemplo, que rocian con benzina y después no pasa nada. No pasa nada. Tenemos el caso histórico en nuestro país de quienes quemaron a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo de Negri. Los quemaron vivos, él falleció, ella quedó deformada de por vida. Y los carabineros, la verdad... ¿Los quemaron? Los quemaron. ¿O ellos andaban con benzina o con bombas molotov? No, está totalmente descrito en la sentencia y por algo también ellos después tuvieron que pagar retroactivamente. Ellos fueron, los carabineros los rociaron con la benzina, ¿no es cierto?, para prenderle fuego. Eso es intolerable, no puede ser permitido, no puede ser decente quemar a una persona, no se puede morigerar. ¿No es decente que un chico le tire benzina a una profesora? Claro que no es. Claro que no es decente que nadie queme a nadie en un país que se crea medianamente civilizado. Pero muchas veces ha pasado en que las cosas se van dejando pasar, se van dejando estar. La gente ve muchas veces que lo que vemos de repente un alumno, ¿no es cierto?, comete un delito y es sancionado fuertemente, pero un político, y yo soy político, ¿no es cierto?, comete situaciones mucho más críticas y no le sale nada. Hemos visto hijos de senadores que atropellan, dan muerte a una persona y luego salen libres. Y los chiquillos juntan mugre, juntan rabia, y toda la sociedad. La sociedad hoy día, ¿por qué está tan enojada con todo el sistema? Es porque ven que para algunos la manga es muy ancha y para otros la manga es muy, muy estrecha. ¿Para quién está grande la manga? ¿Para quién? Para los ¿Quién poderosos, está ancha? los poderosos económicamente, sí, para los poderosos políticamente, ¿ya?, los que tienen contacto, ¿ya?, los que se pueden arreglar de una u otra manera. ¿Para ellos solamente? Y su familia, y sus amigos, y sus relaciones. Y el delincuente que entra 50 veces a la cárcel, no sé si a la cárcel o no, pero comete 100 delitos y ninguno es detenido, ¿ese no cuenta? Absolutamente que debería ser. Yo soy el primero, pero ¿quiénes están haciendo las leyes, po? ¿Quiénes están interpretando las leyes? Yo quiero, Pepe, tengamos una mirada objetiva, ¿no es cierto? Hoy día vemos que tenemos un sistema procesal que no es condenatorio, o sea, es un sistema procesal garantista, que garantiza a todos los chilenos la inocencia. En exceso, ¿no es cierto? Entonces, si tú me incluyes solamente a los ricos, no es objetivo, ¿no es cierto? Incluyámonos todos que las leyes hoy día protegen, o sea, te protegen, ¿cierto? Tuvimos un juez la otra vez aquí que nos decía que para una persona ser condenada se le tenía que probar su delito, que para ello había un fiscal y había un defensor. Si el fiscal no hacía bien su pega, se acabó. Y eso funciona así, no tan solo para los ricos, también para todo el espectro, para todo aquel que es chileno. ¿No es cierto? Entonces, que está bien, pero seamos objetivos. Yo quiero que tengamos una objetividad para que la gente pueda entender el por qué tenemos una sociedad tan distorsionada. ¿Por qué a la primera todo explota? Aquí hay un cuento que tiene que ver con la historia. Me estuve informando hace poco de eso y no lo tengo muy claro, pero algo lo he aclarado. Con la historia, y es la preocupación que tienen muchos profesores de historia del por qué se va a sacar la historia del plan de estudio. Pasa lo siguiente, Bernal. El chileno no tiene identidad, no tenemos identidad, ¿ya? Ni pertenencia. Tú cuando vas a Europa, ves a un europeo que cuida su identidad, lo que le pertenece por historia, ¿ya? Tienen arraigado todo el cuento eclesiástico, ¿ya? Cuidan lo que tiene que ver con eso, sus patrimonios, sus cuentos arqueológicos, porque tienen un arraigo, tienen una identidad con eso. Pero ¿qué pasa con el chileno? ¿Qué tenemos los chilenos? Primero, los chilenos nos hemos construido en un país que inicialmente era de los araucanos, de los mapuches. Los araucanos no son mapuches, que eran o de los pueblos originarios que viven acá. Ellos eran los dueños de este territorio. Luego llegan los españoles y se lo arrebatan, se lo quitan, ¿ya? Y se produce un mestizaje entre araucanos, entre mapuches y españoles, un mestizaje. De ese mestizaje nace lo que es el chileno, lo que somos nosotros. Nosotros, si nos hacemos un test genético, tenemos genes de españoles y de araucanos. No somos ni araucanos puros
ni españoles puros. Basta vernos para que veamos que estamos en una mezcla. Ya. Y luego de eso se establece la convivencia y nace esta mezcla, la mezcla chilena, que es entre mapuche y españoles, pero no tienen tierra, porque la tierra a quién le pertenece. No tienen pertenencia, le pertenece a los españoles hasta el Biobío y de ahí para allá al araucano, a los mapuches. Luego de eso viene el plan de independencia, ¿ya? Y se dice que el territorio de Chile pasa a ser chileno, ¿cierto? Y el rey de España queda sin control y estamos hablando ya del 1800, 200 años, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa acá? Pasa que el rey de España reconoce al pueblo mapuche como propiedad de su territorio y reconoce a los españoles que viven en Chile, los que son descendientes de españoles, puros, pero a los mestizos no los reconocen porque son hijos del pecado y los deja sin terreno, los deja sin nada. O sea, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nosotros protegemos? Si recién, a la vuelta de unos pocos años, tenemos un reconocimiento por nosotros de lo que es el ser chileno. Entonces nosotros no tenemos pertenencia, no tenemos identidad, somos un país que estamos recién empezando a crear lo nuestro. Estamos recién empezando a construir lo nuestro. ¿Tiene que ver con todo este desorden que porque el chico no se identifica con nada. Entonces, cuando el chico no se identifica, en él nace rebeldía y se revela, como se ha revelado toda la construcción de las sociedades. Pero en términos comparativos, la sociedad... No estoy hablando de anarquía, estoy hablando... Comparativos, dije no anarquía, no mencioné la palabra, dije en términos comparativos. La sociedad, o sea, la juventud que tú viviste, o que nosotros vivimos, que, bueno, no somos tan jóvenes algunos, ¿no? Yo particularmente, bueno. Era una sociedad más de respeto, ¿no? Sí, era una sociedad más de respeto. Bueno, yo me crié en una sociedad muy respetuosa, ¿ya? Porque vivíamos principalmente en una dictadura, así que había que ser bien respetuoso. Vivíamos bajo un régimen bastante marcial, ¿sabes? Bien, ¿no es cierto?, la estructura que teníamos. No había mucho espacio, que se portaba mal, las autoridades no tenían mucho control en esa parte. Pero yo creo que también tiene mucho que ver hoy día cuando tú hablas, por ejemplo, de las castas sociales más deprimidas, los más pobres, ¿no es cierto? Ahí hay un tema complejo también con el tema de la droga. Cómo ha permeado la droga y cómo muchos lo han hecho... En términos actuales, ¿no? Sí, en términos actuales. Yeah. Tienes que pensar que hasta hace 10, 15 años atrás el tema de la droga dura, no estamos hablando ni siquiera de la marihuana, estamos hablando de la cocaína y peor que eso, de la pasta base, no estaba desparramada por todos lados. Cuando yo, me acuerdo, era un joven... no sé, 20, 30 años y me hablan de que en algún minuto iban a haber sectores de Santiago que iban a ser tomados por la droga, yo pensaba que era ciencia ficción, que me estaban hablando de otros países, pero no de Chile. Cuando hoy día tú miras, ¿no es cierto?, que ya no es solamente Santiago Sur, sino que empieza a ver que en San Fernando, que en Rancagua y que aquí mismo en Santa Cruz hay sectores estigmatizados por la pasta base, ¿no es cierto?, fuertemente, te das cuenta que también hay un tema muy ligado a la delincuencia con el tema de la droga, y es un tema que muchas veces no se le ha quedado... Mire Pepe, hiciste una analogía, sin querer hiciste una analogía. Posiblemente. Estableciste un paralelo entre tus tiempos jóvenes, que tuviste que ser respetuoso, y lo pusiste en paralelo con los tiempos de hoy día, en tiempos tomados en tiempos en donde un grupo se toma barrios por la fuerza. ¿Insisto? Entonces, ¿tú estás diciendo que en los tiempos de la dictadura era más ordenado que hoy día? Sí, había un orden militar, había un orden impuesto, no era un orden decidido, pero no podemos dejar de recordar que el tema de la droga y de la pasta base ingresa a nuestro país en tiempos de dictadura, no entra en los tiempos de democracia. Está estudiado, eso es los tiempos... Eso cuando... es nuevo para mí, no, explícamelo, yo no lo entiendo.
Antes del 90, ¿Ya? antes de que hubiera antes que se ganara el plebiscito y antes ¿Ya? que ingresaran el primer gobierno democrático, ya el tema de la pasta base era un tema grave en algunos sectores de Santiago. No se habían tomado poblaciones, pero ya el tema de la droga había empezado fuertemente. No es un tema tan nuevo. Lo que ocurre a futuro es cómo esto va avanzando y entrando. Y eso es lo que siempre se ha cuestionado de por qué, si tenían el control militar, si tenían toda la fuerza posible, ¿por qué no frenaron el ingreso de la droga cuando se podía? Cuando había que hacerlo, cuando tenían la fuerza, porque no tenía un congreso. Aquí no había nada de leyes garantistas, nada. El dictador decía y se hacía. Y si alguien tenía que desaparecer, desaparecía. Entonces, ¿por qué en ese momento se deja la droga avanzar? Y yo creo que también ahí había muchos factores económicos de por medio, de gente que estaba muy interesada en este tema. Estamos hablando de los Pablo Escobar Gaviria, gente que tenía mucha influencia económica para poder permear países y poder ingresar con droga. Y hoy día, por ejemplo, tenemos países que lo han superado y es impresionante ver Nueva York, por ejemplo, cómo hoy día no tiene ese flagelo. Pero cuando tú tratas de traer ese modelo a Chile, como tú decías delante, estamos en Chile, perfecto. Cuando yo me acuerdo que el primer gobierno de Piñera dijo, yo en 3 meses termino con el tema de la delincuencia en este país. Se acaba, yo lo mato. ¿Y cómo lo hago? Traigo a Giuliani, que fue el alcalde, el mayor, ¿no es cierto?, el mayor de Nueva York, lo traigo a Chile para que nos solucione el problema de la delincuencia, el tema de la droga. Y Mayor vino a Chile y no fue capaz. Y pasaron 3 meses y pasó todo un gobierno y han pasado 2 gobiernos más y todavía seguimos con el mismo problema, quizás más grave. ¿Por qué? Porque como bien decía Víctor, este es un tema cultural, hay un tema social. Nueva York no es Santiago de Chile. Nueva York solucionó sus problemas sociales. No tiene los problemas de pobreza, no tiene problemas de marginalidad. Los políticos que hay allá, teniendo miles de defectos, no tienen los defectos que tenemos los políticos de acá. Las personas que tienen la riqueza allá no tienen las ventajas. O sea, allá cuando la policía cae, cae sobre todos. Aquí, lamentablemente, depende del abogado que tenga tu familia, de la influencia que tenga, de los contactos que tenga. Si es cosa de ver las noticias, y hemos visto cómo los políticos, ¿no es cierto?, de alto nivel se relacionaban con los fiscales, con los jueces, y eso ha sido noticia hace menos de un mes. Entonces, vivimos en un país muy desigual en el cual va a costar mucho solucionar el problema de la delincuencia. Víctor, bueno, Estamos en el tiempo no perdona. se nos ha hecho muy escaso, gracias a nuestros invitados. Víctor, hoy día, en estos días de frío, ¿qué se puede hacer? No hay otra solución. Lo único que uno puede hacer acá en Santa Cruz es irse derechito panificador a Santa Cruz. Primero, tiene buen aire acondicionado. Tú entras y cambia el mundo, tienes que sacarte un poco de ropa. Segundo, te atienden espectacular. Café, todos los tipos de café que tú quieras, té, café con leche. El otro día me tomé un café con leche a la usanza antigua. Sopa y pillas pasadas, completo. Para el frío, lo que usted quiera, panificador a Santa Cruz. No podía ser de otra manera, ¿no es así, don José? Así es, y yo celebro los completos ahí en la panificadora, soy genial. Y el otro día, con el frío que hacía, vi una persona salir tomando helado de la panificadora en pleno invierno. Así que, la verdad, un tremendo local. Sí, eso le indica a usted que los helados de panificadora de Santa Cruz se toman en invierno y en verano, ¿no es cierto? Todo esto pasa ¿dónde? En panificadora de Santa Cruz, Casanova 169. Peralillo y Chevica también. Peralillo y Chevica también. Pepe, las cámaras de televisión para que te despidas de nuestra teleaudiencia. Bueno, un agradecimiento por darnos este espacio para poder conversar, para poder plantear ideas, no solamente, como decíamos, dedicarnos al tema de clientelismo, sino que también manifestar lo que pensamos. Quiero, antes de irme, mandarle un gran saludo a Jorge Villalón, que se recupere bien el patrón. Y también un gran saludo a los profesores, están en una movilización muy importante, en una paralización, para mí muy relevante, así que un gran saludo para nuestros queridos profesores y que los estamos acompañando en su lucha por lograr los objetivos que ellos se han trazado. Víctor. Sí, bueno, Bernardo, yo creo que el programa estuvo bueno, se nos hizo corto, al menos a nosotros se nos hizo corto, pero dentro de lo que te hablaba de identidad, de la construcción de una sociedad, no puedo dejar de hacer un comentario pequeñito, cortito, que tiene que ver con algo que lo he comentado ya varios años, todos los años, el tercer año que lo comento, que es el acto del Día de la Madre que hace la Comuna de Santa Cruz. Anda en la actualidad un video por redes sociales donde muestran un vedeto desnudo, ya mostrando todas sus herramientas. Está bien, la gente que está ahí está contenta, aplaude,
Pero a eso me refiero yo cuando te digo que no hay identidad. O sea, el cuento valórico, el cuento de estructura, no lo tenemos. Entonces, cuando yo digo celebramos el Día de la Madre, que es un día que antes se hacía con mucho respeto y que se celebraba el hecho de ser madre. O sea, el cuento era una celebración en función de eso, donde se rescataban algunas historias de madres sacrificadas, pero que se transforme esto en un show de desnudos, yo creo que no tiene ningún objetivo y está dentro de lo que te estoy diciendo, que la leer un poco más para entenderlo mejor y poderlo explicar con más facilidad, de que no hemos construido una sociedad chilena. ¿Ya? Y andamos buscando, como en el tiempo de los romanos, entretención, iremos a pasar muchas cosas porque somos demasiado jóvenes hasta poder pensar con más validez. Y viene el Día del Padre, ¿ya? Entonces los papás de Santa Cruz, para que hagan iguales, se están preparando para ir mañana al Día del Padre, porque lo más probable es que les traigan chicas, y como el chico quedó desnudo, van a esperar que las chicas también queden desnudas. Yo no sé si eso es la entretención, sería que me estoy volviendo con los años muy puritano, pero yo creo que Santa Cruz merece un poco más. Y eso es todo, para no interrumpir. Buenas noches o buenas tardes, según la hora que nos vean. Muchas gracias, Víctor. Para cerrar nuestro programa, saludamos a don Jorge Villalón Gamboa, que se recupere muy pronto. Jefe, buenas noches.